Dios es bueno, Dios es maravilloso. Mi hermano, mientras usted adora, mientras usted alaba, cosas tremendas pasan. Mientras usted adora y alaba al único que merece toda la alabanza, toda la adoración, toda la pleitesía, mi hermano, la gloria de Dios cae en ese lugar. La gloria cae cuando usted adora. Aun cuando estemos pasando momentos duros, momentos difíciles, aun cuando estemos en batallas donde usted diga, ya no puedo más, donde usted diga, Señor, hasta aquí llego, pero usted empieza a adorar, mi hermano, y esas ataduras empiezan a caer como mantequilla. Esa aflicción se va, esa dolencia se tiene que ir, porque la adoración, como habíamos enseñado hace unos domingos atrás, es amor. La adoración es intimidad con el Padre. La adoración es hacernos uno con el Señor. Es hacernos uno con nuestro amado. Y hoy nos hemos hecho uno. Pero el Señor quiere más. El Señor quiere más y más, mi hermano. El Señor nos anhela. El Señor nos desea fuertemente. Y hoy vamos a seguir disertando la palabra acerca de la alabanza y la adoración. Porque es que esto se tiene que asentar en nuestras vidas. Esto se tiene que asentar en nuestros corazones. ¿Y cuántos recuerdan, mis amados hermanos, de lo que yo les había enseñado, de que el Señor nos atrajo con cuerdas de amor? Y que esos son notas musicales, que esos son cuerdas. El Señor nos atrajo con cuerdas, con su amor, cantándole a la esposa. Qué tremendo que Dios le cante a usted, mi hermano. Usted se ha puesto a pensar qué privilegio es que el Dios de dioses le cante a usted. Porque Él te ama tanto, Él nos ama tanto, que Él nos canta. Por eso dice el Salmo que Él nos rodeará con cántico de liberación. ¿Y cuántos recuerdan que para ser adoradores en espíritu y en verdad necesitábamos volver a la fe? Porque Hebreos 11:21 dice que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. José lanzó una palabra profética a sus 12 hijos. Y hoy vamos a ver una palabra profética que él suelta a Judá. Antes de morir, adoró. Y antes de morir, profetizó bendición a sus hijos. Pero lo que él le profetiza a Judá tiene que ver con usted y conmigo. Porque Judá significa alabanza. Judá significa dar las gracias. Vea lo que dice el Salmo, capítulo 100, versículo 3 y 4. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Usted y yo somos una iglesia apostólica y profética, donde uno de los mayores fuertes que Dios nos ha dado es la alabanza y la adoración. Por ende, usted y yo somos de la tribu de Judá. Usted y yo somos la acción espiritual, la iglesia, la que adora, la que está sentada en lugares celestiales, adorando al único que es sobre todo nombre.
sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Vea lo que dice Levíticos capítulo 7, versículo 11 al 12. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová, si se ofreciera en acción de gracias. Ok, porque Judá significa dar gracias. Entonces en el Antiguo Testamento había una ofrenda que se hacía a Dios, un sacrificio que se hacía a Jehová en acción de gracias, porque dar gracias es alabanza. Dar acción de gracias es alabanza, mi hermano. Y entonces vea lo que dice Levítico. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio, acción de gracias, tortas sin levadura, amasadas con aceite. Y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Tal vez usted no entiende eso, pero lo que le voy a decir es que las tortas y todo lo que se menciona aquí, el hojaldre y la harina, tenían que ser sin levadura. No podía llevar levadura y tenía que llevar aceite. Porque usted y yo, para ser adoradores en espíritu y en verdad, necesitamos quitar de nuestras vidas toda levadura. En nosotros no puede haber pan leudado. En nosotros no puede haber levadura. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Porque ustedes no pueden ser adoradores en espíritu y en verdad si dentro de ustedes hay levadura, si dentro de ustedes hay carne, hay religiosidad. No pueden ser, y tiene que venir el aceite. Por eso necesitamos aceite. Este era el sacrificio que se hacía solo en acción de gracias a Jehová. Mi hermano, y es que yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted está, mi hermano, en los momentos más rudos de su vida, y usted empieza solamente a darle gracias a Dios, aunque esté todo por el suelo, aunque todo le esté yendo mal, aunque nada le salga a usted ni a su familia, usted empieza a levantar nada más sus manos y empieza a darle gracias a Dios en los momentos buenos, en los momentos malos, mi hermano. Y algo se desata en ese momento que usted levanta sus manos y le da gracias al Señor. Por eso dice la Escritura: entrad en sus puertas con acción de gracias y en sus atrios con alabanza. Entrad por sus puertas, mi hermano, en acción de gracias. Solamente el hecho de que usted respire es un motivo para darle gracias a Dios. Porque hoy en día hay gente que no puede respirar y se murió. Hoy en día hay gente en la cama que necesita un aparato artificial para poder respirar, y usted hoy puede respirar. Eso es un motivo para darle gracias. Hoy usted abrió sus ojos y puede ver las maravillas de Jehová. Eso es un motivo para darle gracias. Pero bueno, no me desvíen del tema, porque vamos a ver qué es lo que le profetiza Jacob a Judá. Y vaya conmigo a Génesis
capítulo 49. Génesis capítulo 49, versículo 8 al 11. Y dice así la escritura: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, oiga, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Cuántos habían escuchado ese nombre? Silo. Es el único nombre que aparece en la Biblia. Silo. Usted lee de Génesis hasta Apocalipsis y la única vez que va a encontrar la palabra Silo es aquí. Pero ¿quién es Silo? Hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asno. Oiga, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. ¿Ya lo vieron? Silo. ¿Quién es Silo? Silo no es nada más y nada menos que el Mesías. Es el Mesías. ¿Qué significa Silo? Silo significa tranquilidad, significa reposo. Silo significa paz. Por eso Él es el príncipe de paz. Pero vea qué rajado la profecía que suelta Jacob. Dice que él estaba con su bordón, pero él estaba adorando al Señor. Estaba adorando al Señor con su bordón, con su madero. Y suelta esta palabra profética anunciando lo que el Mesías iba a hacer. En Génesis aún no había venido Cristo. Y ya él estaba profetizando a Cristo. Ya él estaba profetizando que Silo iba a venir a Judá. Y iba a venir Judá, porque él es el león de la tribu de Judá. Pero vea qué rajado que dice que él vendrá atando a la vid su pollino. Por eso, para que se cumpliese la escritura, Jesús montó sobre un asno. Pero lo tremendo aquí es que dice que vendrá atándolo a su vid. Porque usted y yo somos la vid. Somos parte de su viñedo. Somos parte de la vid verdadera. Y dice que lavó en el vino sus vestidos, la sangre preciosa. ¿Cómo es posible que Jacob profetizó el derramamiento de la sangre de Cristo en el Mesías?
declarando Silo, porque vendrá Silo, aquel que es paz, aquel que es el reposo. Por eso Jesús decía: yo soy mayor que el día de reposo. Porque él, en otras palabras, estaba diciendo ahí: yo soy el Silo. Yo soy el reposo. No es un día en específico. Soy yo la persona que va a traer el descanso a tu vida. Y los judíos no lo vieron, porque pensaron que era algo más que físico, algo más que material. Y no era eso. Se trataba de una persona. Se trataba de Dios entrando en nosotros. Dios viniendo hacia nosotros como el león de Judá. Porque su nombre es alabanza. Su nombre es alabanza. Entonces, si Silo significa reposo, silencio, quietud, por eso en la música hay silencios. Y quiero pasar a Pablito, que nos va a explicar qué significa un silencio en la música. Porque yo, que no soy músico, para mí, un silencio es un espacio en blanco, nada más. Es un espacio en blanco que no sirve para nada. Bueno, buenos días, amados hermanos. Nada más voy a explicar qué es un silencio. Bueno, no sé quiénes han tenido la oportunidad de estudiar música o estudiar algo parecido, en el sentido de que hay muchas áreas dentro de la música, pero hay un área dentro de la música que es universal, que es la lectura y escritura de música. Para cualquier instrumento, en cualquier parte del mundo, un chino, un árabe, un maya, cualquiera todos van a leer el mismo idioma musicalmente hablando. Ahora, cuando yo estaba recibiendo las clases de lectoescritura musical, el profesor nos estaba enseñando, bueno, esta es una nota, nos estaba enseñando los ritmos y así, ¿verdad? Y todo. Y entonces nos pasa a la pizarra que nosotros escribamos ahí, patrones y todo. Y entonces mis compañeros, todos escribieron ahí, que negras, que corcheas, que cosas que suenan. ¿Verdad? Entonces todos los patrones eran de sonidos y consecutivos. Pero el profe, al final, ya cuando pasaron todos, llega y dice: siempre me hacen lo mismo. Siempre me hacen lo mismo. Siempre que yo doy este curso inicial, dice, al principio, cuando les estoy enseñando todo esto y les pido que me escriban ejemplos en la pizarra, nadie me escribe silencios, dice. Nadie me escribe silencios, dice. Los silencios también son música, dice. Los silencios son música. Desde cuando usted escucha, sube mi reina, ese espacio llena, en realidad. Antes del ¿verdad? Antes de ese espacio hay un silencio. En la música, los silencios son parte fundamental de la expresión musical. De igual forma como el silencio también es parte del habla. Si no, no existirían las comas, los puntos,
¿cómo se llama? Punto y coma. y, y todos los espacios, incluso entre las palabras. Ya no se podría entender nada, los renglones. Todo eso conlleva parte del idioma y conlleva parte de la comunicación. Porque si no hay silencios, no hay un sentido. Si no hay silencio, no hay un orden, no hay una coherencia. Entonces el silencio es parte de eso. Por ejemplo, no es lo mismo que usted hable todo corrido a que lo hable con elocuencia y pausado, ¿verdad? Y no que lo hable todo con elocuencia y pausado, ¿verdad? Es incluso, bueno, el arte se ve también influido por los silencios, porque es, por ejemplo, como cuando uno, no sé quiénes pintan o dibujan aquí, ¿verdad? Que cuando se hace un dibujo en lápiz o cuando se hacen pinturas y así, o si por ejemplo paso a mi hermano Darren a que nos dibuje aquí un ángel o algo, ¿verdad? Los espacios en blanco también son parte del dibujo. La hoja en sí pasa a ser parte del dibujo. El dibujo no es solamente los trazos, sino que también los espacios que hay son parte fundamental del dibujo. De hecho, cuando, o sea, cuando Dios creó todas las cosas, no había nada. ¿Cierto? Quiere decir que ahí había un silencio, pero Dios de ese silencio creó todas las cosas. Vea lo tremendo del silencio. De hecho, el silencio es comunicación. ¿Han escuchado que el que calla otorga? Bueno, en realidad, si usted hace una pregunta y no le contestan, también le están respondiendo, ¿verdad? Todo eso son respuestas. Entonces, a veces también cuando Dios guarda silencio, está diciendo algo, ¿verdad? Incluso es muy significativo el silencio que guardó Jesús en el juicio de él. Es muy significativo. Porque más bien eso denota una comunicación casi que gritada de injusto hacia el que le estaba hablando. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si ustedes, bueno, mi hermano Ricardo aquí me apoyará en este, o me corregirá en este tema, pero cuando uno va a un juicio, a una corte, por lo general el acusado no habla, el que habla es el abogado, ¿verdad? Entonces el silencio de la persona y dejar que el abogado sea el que hable es sujeción. Y si el acusado habla, aunque tenga la razón y se esté defendiendo con lo que está diciendo, está en desacato. Porque no puede hablar hasta que no se le dé el permiso de la palabra. Entonces, vea que el silencio es autoridad, respeto, comunicación, belleza, arte. Vea todo lo que conlleva el silencio. Y también el verbo en la palabra, ¿cierto? El verbo es una acción. Y la palabra en sí conlleva silencios. Entonces, en el momento en el que se dice que Jesús es el verbo y que Jesús es la palabra, está el silencio ahí metido. De hecho, cuando Dios se le presenta a Moisés en el monte de Horeb, si no me equivoco, no, eso fue en el tabernáculo.
Cuando Dios se le presenta a Moisés y le dice que lo va a ver, le dice que lo esconde en una peña, ¿cierto? Y cuando va pasando, Dios menciona su nombre y dice: Jehová, Jehová. Entonces, entre un Jehová y el otro, ¿qué hay? Silencio. Cierto, me faltaba dibujarlo. ¿Qué más da? ¿Así o era al revés? Ya no me acuerdo. Ahí está. Eso es un silencio en música. Más o menos. Sí. Ok. Entonces, en la alabanza y la adoración, como la alabanza y la adoración tiene que ver con amor, o sea, alabanza y adoración es igual a amor. Entonces, la alabanza, el amor, es algo recíproco. Dios te amó a ti primero. Te vino a buscar, nos vino a buscar. Y entonces nosotros le amamos a Él. Es algo recíproco, ¿cierto? Él nos ama y nosotros le amamos a Él. En la alabanza y la adoración, el silencio es algo recíproco. ¿A qué me refiero con esto? A que Dios hace silencio y la esposa también hace silencio. El silencio es recíproco. Recíproco. Y entonces, ¿cuántos han escuchado aquí la prédica de arpas y copas? ¿O cuántos se acuerdan, más o menos? ¿Cuántos saben qué es el arpa? Es la alabanza y la adoración. ¿Y qué es la copa? La oración de los santos. ¿Ok? ¿Cuántos han visto el pasaje que habla específicamente de eso? De las arpas y las copas. ¿O cuántos no lo han visto? Vamos a leerlo. Apocalipsis 8. Apocalipsis 8:2. Vea qué tremendo se va a poner esto. Dice la escritura: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Oiga, número perfecto. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Vea lo que produjo la adoración y la oración en el mundo físico y espiritual. Se agarró del incienso del cielo y del incienso de los hombres que oran y adoran a Jehová. Se revolvió, se unieron
y se llenó del fuego del altar de Jehová, y el ángel lo lanzó a la tierra. Y fue tan poderoso y tan tremendo ese acto que pasó ahí, que hubo relámpagos, truenos y un terremoto. Y entonces los adoradores que van a congresos de alabanza y adoración, les encanta este pasaje. Porque qué rajado que Dios responda a usted su oración, mi hermano. Que Dios le responda a usted y de esta manera, con truenos, con relámpagos y terremotos. Como una vez, le voy a contar esta experiencia que yo tuve jovencito. Todavía estoy joven. Pero yo estaba orando cuando vivía con mi madre. Y yo estaba orando en mi patio y yo empecé a decirle al Señor: Señor, yo quiero sentir tu poder, quiero experimentar tu poder. Pero yo le decía algo sobrenatural, mi hermano, y no se formó un torbellino. Se formó un torbellino que venía directamente para la casa. Y claro, yo me asusté. Ay, no, Señor, ya no quiero sentir tu poder. Mi hermano, el torbellino, porque nosotros, la casa de mi mamá es esquinera y es alta, entonces nosotros tenemos vista amplia hacia los demás lugares, digamos, qué sé yo, unos 300 metros tenemos de vista, hasta las montañas podemos ver, y desde arriba se veía donde venía el remolino llevándose los techos de las casas y venía para la casa de nosotros. Y entonces empezamos a orar: Señor. No, en serio. Usted se burla, pero es algo que pasó. Y oramos para que el torbellino se desviara. Y el torbellino venía directo y se desvió. Y se fue para otras casas. Y levantó el techo de unas casas que estaban arriba, mi hermano. Yo no fui. Mi hermano, le estoy contando algo de verdad. No es una fábula. Algo que me pasó. Pero eso es una pequeña muestra. Algo así me pasó hace como él. Estábamos orando, éramos muy jovencitos, nos tomamos de las manos y estábamos en aquel lugar de la iglesia Jerusalén, allá por los lados de la zona roja. Y estábamos allí: Señor, quema esta taberna, quémala, Padre, en el nombre de Jesús, quémala. Pero yo estaba orando en mi corazón, ¿verdad? Pero el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso de el fuego del Espíritu Santo. Pero me imagino, ¿verdad? Me imagino que las otras personas que estaban conmigo intercediendo no tenían la visualización que tenía yo del fuego del Espíritu Santo, porque se quemó la taberna, literal. ¿A cuánto les gustaría que Dios responda así? Como cuando dice que Elías se fue a la cueva y dice que vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Vino un gran fuerte viento, una tempestad, pero Dios no estaba en la tempestad. O sea, lo que yo quiero que usted vea es lo sobrenatural de las cosas, en cómo Dios responde. Esto pasa en Apocalipsis, lo que acabamos de leer, cuando se une la intercesión con la adoración. Por eso no podemos dejar de orar y adorar. Por eso dice que cuando los apóstoles en los hechos y los cristianos eran perseguidos, dice que empezaron a orar a Dios.
empezaron a clamar a Jehová, a alabarle y adorarle. Y dice que vino un estruendo y un terremoto en ese lugar. Pero, antes de todo esto, hay un silencio. Y esto es lo que no hemos visto. Porque si usted ve, yo le leí Apocalipsis 8:2, pero no le leí Apocalipsis 8:1. Y vea lo que dice Apocalipsis 8:1. Antes de las arpas y las copas, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Se hizo silencio en el cielo por media hora. Y el Señor me decía esto: Cristo en la cruz, hubo un silencio ahí. Y yo podía ver a Cristo crucificado y un silencio ahí de parte de Jesús. Hubo un silencio, mi hermano. Pero ese silencio era música. Ese silencio era adoración. Ese silencio era que estaba produciendo algo en el mundo espiritual. Y Pablito me dijo algo del silencio rajado. Cuando en el vacío, lo de los átomos. ¿Cómo es? ¿Usted qué sabe? Yo no sé. Es que toda la materia está llena de vacío. Los átomos están, el 90% es vacío. Entonces, que sin el vacío no habría existencia, de hecho. Y que nosotros también somos 90% vacío. Y lo que nosotros percibimos como contacto físico y lo que nosotros percibimos como que estamos tocando algo, realmente nada más es repulsión electromagnética. No es que se está tocando, por así decirlo, a nivel atómico, porque no se tocan los átomos, sino que es puro espacio vacío. Entonces, eso también concuerda con cuando dice en la escritura que en el principio todo estaba desordenado y vacío. Entonces, el vacío y el silencio existe desde antes, ¿verdad? En el sentido de que ya después Cristo llegó a darle un sentido, porque como dice en Efesios, Él es el que lo llena todo en todo. Aleluya. Entonces Cristo en la cruz, al Él estar en silencio, estaba produciendo una bomba atómica en el mundo espiritual en contra del infierno y en los juzgados celestiales. Yo me imagino al diablo y a los demonios pensando: ¿por qué este está callado? ¿Por qué este no dice nada? ¿Por qué cuando le golpeamos y le ofendemos se queda callado? El silencio de Dios, el silencio de Jehová. Entonces, entrar en el silencio de Dios es entrar en el reposo. Entrar en el silencio de Dios es entrar en su reposo, es entrar en su paz, porque el silencio es paz. ¿Cuántos les ha pasado que están aturdidos por el montón de sonido que hay en el mundo?
El sonido de los carros, el sonido del trabajo, el sonido de la maquinaria. No sé si usted trabaja en maquinaria. Todo ese ambiente, todo ese bullicio que llega a un punto donde usted dice, necesito paz. Necesito silencio. El silencio de Dios es entrar en la paz que es Él. Por eso Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo se la da, sino como yo se la doy a ustedes. En otras palabras, Él mismo estaba diciendo, yo soy el reposo. Si ustedes entran en mí y permiten que yo entre en ustedes, van a tener el reposo de todas sus obras. Y entonces esto es lo que dice Hebreos 4, 9 al 10. Hebreos 4, 9 al 10 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ve que el silencio es recíproco. Porque al usted entrar en el silencio de Jehová, usted reposa de sus obras, pero Dios reposa de las obras de Él. Pero vea, esto está más rajado. Porque Isaías 58 nos habla de lo que es el verdadero reposo. ¿Qué pasó, Pablito? El de Hebreos. el 10:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, que hay que entrar en el silencio de Dios. Pero vea lo que dice Isaías 58. Este es el reposo de Dios. Porque los judíos malinterpretaron el reposo de no hacer cosas físicas, pero sí hacían cosas físicas. O sea, quebrantaban el día de reposo, porque el día de reposo era no hacer nada. No podía usted cocinar, o sea, descansar, mi hermano, descansar de todas sus obras. Por eso tenía que cocinarse un día antes para que la comida quedara preparada para el día de reposo. Pero ellos se hicieron tan legalistas, por eso Jesús sanaba siempre en día de reposo. Para reventarle la religiosidad. Y eso los ponía bravos, porque ellos decían, ¿cómo usted dice ser el Hijo de Dios y quebrantas el día de reposo? Pero el Señor se lo sonaba y les decía, ¿quién de vosotros que tenga una oveja y se caiga en un hueco en día de reposo no la junta? O sea, eran un montón de religiosos, mi hermano, que no aceptaban a Silo. Isaías 58, 13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras.
Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí está el día de reposo. El día de reposo es hacer la voluntad de Él, no hacer nuestra propia voluntad y gozarnos en la voluntad de Él. Ese es el reposo de Jehová. Ese es el silencio de Dios. Pero seguimos adelante, mi hermano, porque eso está tremendo. Porque el silencio de Dios es un arma. El silencio de Jehová es un arma. Vea lo que dice Sofonías 3, 16 al 17. Dice: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión. Oiga, está hablando de Sión. No se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Callará de amor. Muchas veces cuando Dios calla, no es porque se está desquitando contigo o porque está enojado. Es porque Él está callando, porque Él te ama y está preparando algo en tu vida que tal vez en ese momento no lo entiendes. Pero Dios está produciendo un movimiento porque Él está produciendo alabanza. Porque Él te está cantando y está entonando la nota musical. Y dentro de esa nota musical hay un momento de silencio. Sí. Ajá, ¿qué dice? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. Porque ahí te estaba amando desde lo más profundo de sus entrañas. Porque ahí nos estaba formando, nos estaba haciendo nuevamente en medio del orden y el vacío, como decía Pablito, que había en medio de nosotros, en medio de ese silencio. Él nuevamente nos estaba creando. ¿Ya ve lo importante del silencio? Dios te está creando. Si tú has sentido que Dios no te ha hablado, no es que Él está bravo contigo, es que Dios está creándote nuevamente. Es que Dios está haciendo algo nuevo en ti. El problema está en que como somos ticos, todo lo queremos ya. Por eso en las notas musicales no damos importancia al silencio. Porque todo lo queremos ya, todo lo queremos rápido, pero hay momentos donde hay que pausar. Hay momentos donde hay que entrar en el reposo y el silencio de Jehová. Qué rajado de que Dios calle, de que Dios calle por amor. Imagínese usted a Jesús viéndote cara a cara y no te diga nada, pero sus ojos te lo dicen todo.
Porque así es la adoración. Es tanto el amor que, como canta la profeta, que hay momentos en que las palabras no alcanzan. Hay momentos en que usted ya no sabe qué decirle a Dios. Pero aquí es Dios hacia usted. En que Dios te ama tanto, Dios nos ama tanto que calla. Pero como les decía que el silencio es recíproco, tiene que haber un silencio de la esposa hacia Jehová. Tiene que haber un silencio de la esposa hacia Jehová. Entonces visualice la alabanza y la adoración, lo que usted hace como notas musicales. No sé si me doy a entender. Que va a haber momentos donde usted canta y adora y estás produciendo notas. Porque usted y yo somos un arpa, usted y yo somos un instrumento musical. Pero hay momentos donde tiene que haber un silencio de nosotros hacia Él. Ese silencio no es un silencio religioso. Ese silencio no es un silencio como lo agarraron los bautistas. Porque dice la palabra que delante de Jehová calle toda la tierra. Entonces los bautistas se agarraron de esa escritura para no hacer alboroto a Jehová. Por eso aquí viene un bautista y nos ve a nosotros. Salen soplados, se asustan. Porque para ellos religiosamente la escritura dice: calle delante de Jehová toda la tierra. Entonces ellos solo tienen un himnario ahí, adoran ahí muy metódicos. Pero vea lo que es el silencio de parte de la iglesia a Jehová. Ya vimos que de parte de Dios es entrar en el reposo, es entrar en Él. Y que antes de la copa y el arpa hubo un reposo, hubo un silencio. Este silencio de la esposa hacia Dios es un silencio de respeto, de reverencia y de honor. Porque si aquí viene el rey de España y se presenta aquí delante de nosotros, nos levantamos y nos quedamos callados por un acto de reverencia. ¿Por quién es Él? Porque no es cualquier persona el que está entrando aquí. Es un rey que ha venido. Entonces, si en el mundo se da ese respeto, esa reverencia y ese honor a las personas que son de carne y hueso, ¿cuánto más al Rey de Reyes y Señor de Señores? El único que merece que le demos todo el honor, toda la reverencia y todo el respeto que Él se merece. Por eso el salmo que dice: alzaos vosotros, oh puertas eternas, y entrará el Rey de gloria.
Ahora yo pude entender ese salmo. Ese salmo es un silencio. Ese salmo es un silencio. ¿Por qué? Porque está entrando el rey y las puertas eternas que son usted y yo se levantan en honor y reverencia al rey que va a entrar por las puertas. La Biblia son notas musicales. Porque la Biblia es el amor, el corazón de Dios dado a su esposa. Y en ese salmo específicamente que les acabo de decir, hay un silencio. Entrad por sus puertas. Alzaos vosotras, oh vuestras cabezas, oh vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Por eso dice que cuando Jesús abrió el séptimo sello, hubo un silencio de 30 minutos. Porque nadie era digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, abrir los sellos. El único que era digno es Jesús de Nazaret. Y fue tan impresionante lo que ocasionó que Jesús desatara el sello, que todos en el cielo se quedaron callados. Los ángeles se callaron, dejaron de decir santo, santo, 3 veces santo. Los querubines, los serafines se callaron. Porque era tanto el respeto, era tanto el honor, era tanto la gloria que merecía aquel que abrió el sello, que se quedaron atónitos por 30 minutos. Pero hoy en día en la iglesia se ha perdido el honor y el respeto hacia Jehová. Ya nadie dice amén. Porque en media alabanza y adoración hay gente con celulares. Hay gente mascando chicles. En media alabanza, en media adoración y aún en la palabra. Hay gente hablando con otros. Porque se ha perdido el honor y el respeto hacia Dios. O sea, el silencio de la esposa hacia Jehová no se ha dado. Y se tiene que dar. Por eso dice que cuando los 24 ancianos se postran y arrojan sus coronas, ese es un silencio. Ese es un silencio de parte de ellos hacia Dios. Y hoy en día ya la iglesia no se arrodilla. Hoy en día la iglesia ya no dobla sus rodillas a aquel que lo dio todo. ¿Será que no hemos visto el honor que Él merece? ¿Será que no le hemos dado la importancia de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? De que Él es el Rey del universo.
Y a Él hay que darle toda la reverencia. Y tiene que volver a la casa. La reverencia, el honor, tiene que volver a la casa de Jehová. Habacuc 2:20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En otras palabras, el silencio es adoración. Es una actitud de respeto. Y es necesario que volvamos la iglesia a guardar ese silencio ante Jehová y esperar en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, dice el Salmo 37. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera de hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Tiene que volver la honra de Dios a su casa. Y lo más tremendo de Silo es que vemos que Samuel vivía en tiempos de apostasía. Vivía en tiempos donde la palabra de Jehová escaseaba. Porque era tanta la idolatría, tanta la rebelión del pueblo de Dios, que la palabra de Dios escaseaba. O sea, ya no había palabra. Usted aquí tiene el privilegio de escuchar palabra todos los domingos. Imagínese vivir en el tiempo de Samuel, en estos tiempos, y que ya no haya palabra. Que usted quiera ir al culto y ya no se pueda. Eso va a pasar en la tribulación. Porque dice que el anticristo va a quitar todo culto hacia Dios. O sea, ya no van a haber templos. El que se quedó y quiera escuchar palabra de Dios, ya no va a poder. Y Samuel dice que habían tiempos de oscuridad y la llama del templo, del candelabro, ya se iba a apagar. Ya se iba a apagar. Mi hermano, eso era para que usted entienda, y no sé si me equivoco y la profeta me corrige, pero si se apagaba la llama, era ya como se murió. O sea, ya no hay salvación. Se fue Dios para siempre. Se fue Dios. Abandonó ese lugar, abandonó esa tierra y dice que la llama ya se iba a apagar. Y dice que Dios llama a Samuel. La lámpara de Dios se iba a apagar. Había un silencio. Había un silencio. Pero es necesario los silencios.
Había un silencio y la palabra no se escuchaba. Y tal vez tú te has sentido como Samuel. Y te has sentido vacío. Te has sentido seco. Y has sentido un gran silencio en tu vida de parte de Dios. Y has sentido que la llama se está apagando cada día más. Y tal vez has dicho, ya Dios no me va a usar. Ya Dios no me ama. Ya Dios no me habla. Pero Dios siempre ha tenido la iniciativa. Porque Samuel no estaba buscando a Jehová. Dice que él ministraba a Jehová, pero no conocía a Jehová. O sea, él hacía todas sus funciones sacerdotales dentro del templo. Le servía a Jehová, pero no le conocía. Entonces Dios se bajó de su trono. Se bajó de su trono y vino a buscar a Samuel. Samuel, Samuel. ¿Y sabe dónde ocurrió en eso? En Silo. ¿No se le parece la palabra Silo con Silo? Porque las dos son lo mismo. Solo que Silo es lo físico. Era una ciudad, pero significa igual, significa paz, significa quietud. Entonces, Silo, que de Jesús, vino a buscar a Samuel en Silo. Tú estás posicionado físicamente en Silo. Y tú eres un Samuel. Tú eres un Samuel. Y tal vez no has conocido a Jehová. Pero Silo quiere venir a buscarte. Y Él no va a permitir que la llama se apague en ti. Que la llama se apague en ti. Porque Él ha venido a buscarte. Porque Él ha decidido buscarte. Jesús está aquí, mi hermano. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Y Él viene a llevarse hoy todo vacío de tu corazón. Porque eso ha impedido que tú no adores. Tú lo sabes. Tú has querido adorar. Tú has querido alabar. Pero ha habido un vacío en ti. Dios te dice hoy, entra a mi reposo. Entra a mi silencio. Y verás lo que yo voy a hacer contigo. Porque yo no te voy a dejar en el suelo. Porque yo no te voy a dejar ahí. ¿Cuáles son tus enemigos? Te dice Dios. ¿Cuáles son los que te acechan?
entra a mi reposo. Entra a mi reposo. Porque yo callé de amor por ti. Entra a mi reposo. Iglesia, yo no sé si usted me entiende, pero Dios necesita y anhela que entremos en Él. Dios anhela que usted y yo le adoremos en espíritu y en verdad. La higuera está floreciendo. El invierno está pasando. Y ya se puede escuchar la voz de la tórtola. ¿Qué es el invierno? El invierno son los días oscuros. El invierno son los días difíciles. Por mucho tiempo ha habido aquí gente que ha tenido días muy difíciles y han estado en desiertos de oscuridad. Pero Dios te dice hoy, el invierno ha pasado. El invierno ha pasado. Muchos han pasado por las aguas. Muchos han pasado por el fuego. Pero dice Jehová que ninguno